¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Es un enorme placer estar con vos a través de Cardinal TV para todo el país, 90 señales en todo el país, también por DirecTV, por Canal 11 de Punta del Este y por Asuntos Públicos de TCC, para compartir nuestro programa número 21, que hoy tiene el enorme privilegio, el placer, el honor de recibir a los Pereira. Y allí una primera precisión, porque el espacio, el programa, se va a llamar Los puntos sobre las IES, porque en ambos casos los apellidos se escriben con I latina, y es una manera de empezar a desarrollar estas conversaciones donde hay que poner los puntos sobre las IES, tanto en el periodismo, que es uno de nuestros invitados, como en la política. Estarán con nosotros a partir de estos momentos Fernando Pereira, es el presidente del Frente Amplio, nacido el 10 de abril de 1966 en Jacinto Vera. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar con ustedes, muy bien. Muchas gracias. Y Marcelo Pereira, nacido el 29 de noviembre de 1957, periodista, editor, analista. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, gusto estar acá. Igualmente. Eso de los puntos sobre la CIE ya verán por qué. Ahora, si les parece, vamos directamente a la presentación. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bueno, allí se va a dar esta intersección, esta esquina entre periodismo y política, como en otras oportunidades. Lo cierto es que, jugando un poco con ese concepto de los puntos sobre las IES, en las actuales circunstancias, hablando precisamente de sus áreas de acción, tanto del periodismo como de la política, voy a disparar una primera consideración. Tiene que ver con si estamos a la altura de las actuales circunstancias, de estos tiempos, y donde entienden, tanto Marcelo como Fernando, que hay que poner los puntos sobre las IES en el periodismo. Marcelo, por ejemplo. El periodismo, hay una parte que es como siempre, es el problema de siempre. Hay que poner el énfasis en que la gente pueda trabajar mejor. Se trabaja muy mal, es muy precario el trabajo del periodista. Tiene poco tiempo para profundizar las cosas, para estudiar, para prepararse, para mantenerse al día con las tecnologías nuevas, que hoy en día eso es fundamental. Y eso después repercute en el trabajo con la mejor voluntad del mundo. Hay gente que tiene pluriempleo, y que está en una situación además de mucha fragilidad. La gente a veces piensa, sí, bueno, ahora ha venido toda esta onda, son todos ensobrados, ¿no? Sí, parece que todos cobramos fortuna, que nos pagan no sé quién, uno u otro, y en realidad la realidad es muy distinta. Somos trabajadores, trabajadoras que muy rara vez tenemos una situación de estabilidad, muy rara vez, como yo he tenido la suerte, trabajamos sin patrón. Yo he trabajado toda mi vida en medios que son de propiedad colectiva, y eso para la independencia periodística es un primer paso fundamental, ¿no? Sin dudas. Bueno, tu trayecto por brecha y más acá en el tiempo, bueno, trabajaste en IPS también, ¿no? También, esa no era de propiedad colectiva. Pero mi jefe ahí era Mario Ludetkin, que era el director del canciller Mario Ludetkin. Era el director de IPS en Uruguay durante un buen tiempo. Exactamente. Y después fuiste integrando ese mismo espíritu, si se quiere, a ese momento inicial de la diaria. Y para decirlo en términos bien concretos, ¿es el modelo óptimo hoy por hoy o también necesita ajustes? Mira, en medio de la pandemia, o sea, ya hace unos años, unos periodistas argentinos que también estaban encerrados en la casa, no tenían, se les ocurre, se ponen a conversar, bueno, vamos a hacer un medio, no sé qué. Me llaman para decirme, ¿nos podés transmitir? Bueno, ¿qué cosas tuvieron que resolver? Le digo, sí, te puedo transmitir, pero ya a esta altura, los problemas principales que había cuando apareció la diaria, ya no son los problemas, ahora son otros, ¿no? Teníamos el tema de los kioscos,
que se resolvió bien, era difícil, pero en realidad hoy el tema no son los kioscos. El tema es cómo manejas otras herramientas, de lectura por internet, cosas que vos tenés que estar monitoreando todo el tiempo. Sí, se les da la fidelización necesaria, ¿no? Porque claro, no es simplemente vender una suscripción, sino que después tenés que tratar de mantener ese estatus. Sí, en esa época, cuando la gente compraba y consumía básicamente periódicos enteros, pasaban dos cosas. Uno, eran periódicos, tenían momentos de cierre, y lo otro, mañana. Ahora se transformaron en portales que sacan impresos. Sí, sí, picadoras, ¿no?, de carne. Está todo el tiempo trabajando la gente, claro. Y espera, el público espera que vos estés todo el tiempo trabajando. Claro. Y la otra cosa es que vos tenías la idea de lo que era un medio, porque veías todo el ejemplar. Y decías, bueno, esto es un medio que en política encara así, en temas internacionales encara así, en deporte. Ahora la gente ve de repente algunas notas y no tiene la noción del conjunto. Entonces tu identidad también se va complicando, transmitir una identidad, sí, como medio. Me imagino que vas también por el lado a veces de los prejuicios del ejercicio del periodismo desde un sesgo también, ¿no? Pero han encontrado algo interesantísimo, me gustaría hablar si es posible más adelante, y es un espacio para la confirmación, para la validación, para la verificación. De hecho, la Diaria Verifica me parece que suma mucho a este tiempo. Bueno, Fernando, ¿y los puntos sobre las IES para la política? ¿Tenés muchos puntos ahí, me imagino, o no? Millón. Me imaginé. Pero el primero es que hay un cambio de época que para nadie es tan fácil interpretar. O sea, las respuestas que antes podía dar un dirigente y que uno suponía que iba a llegar a la totalidad de la militancia, hoy no es tan sencillo de hacer, ni por los medios masivos de comunicación, ni por las redes propias, ni segmentando la información que uno quiere dar, porque eso está cruzado por millones de personas que tienen una forma de comunicarse a través de un celular o de otra ciencia tecnológica. El otro día me mandaron un pequeño video en el que yo estaba haciendo un discurso de derecha, con mi voz. Yo no podía decir que esa no era mi voz. Reconocía mi voz en ese... O sea, ahí la inteligencia artificial estaba haciendo un juego que, claro, para la noticia falsa, para la fake news, es un manjar, digamos. Entonces la política está sometida a que la verdad siga siendo importante, a que la posverdad, a que la verdad tenga sentido y que siempre la mentira parezca mentira, ¿no? Porque finalmente uno puede escuchar disparates y decir, dentro de la racionalidad actual esto no es tan grave, pero si alguien dice el Frente Amplio para solucionar el problema de la pobreza le coloca impuestos a los trabajadores y usted ve que no hay ningún impuesto a ningún trabajador del Uruguay, te dice, esto no es una posición política, esto es sencillamente una mentira. Y a eso nos tendríamos, todos los partidos políticos firmamos cada 5 años con APU, cumplir con que no vamos a engañar a la gente. Pero finalmente, si alguien dice que le colocamos impuestos a los trabajadores, como por ejemplo el senador García, para financiar políticas sociales vinculadas a la pobreza infantil, vinculadas a las personas privadas de libertad, vinculadas a la escuela pública, a los comedores escolares, a la extensión de tiempo completo, tiempo extendido, no es que está diciendo una posición política distinta a la mía, que eso yo lo puedo entender. Es sencillamente una mentira. Pero ahí hay un ámbito parlamentario, ¿no se le puede pedir cuentas, por ejemplo? Sí, yo no digo que no, digo que cuando la sociedad se empieza a confundir, deja de escuchar. Ajá. Y cuando la sociedad deja de escuchar, el problema es que se transforma en antipolítica. Y la antipolítica es enemigo de la forma de convivencia que tenemos acá, en Uruguay. Particularmente en Uruguay hemos construido hace 40 años, bueno, ni que hablar antes, pero tuvimos una dictadura en el medio, una forma de convivir que implica que todos podemos hablar con todos, con los periodistas, con las personas de otros partidos, con los líderes, con los expresidentes. En Uruguay es muy fácil encontrarse un senador en la calle, un ministro, al propio presidente, a los periodistas. Esto en cierta medida se construyó en base a una serie de criterios no escritos. Ahora, ¿cómo? Y esa codificación en esta nueva época parecería que paga más el insulto, el agravio, el odio. Sí, ahora, creo que has escrito además sobre la crisis de la esperanza política, ¿no?
te has dedicado también a escribir sobre eso. El asunto es cómo salir de esa especie de cuadratura del diagnóstico, ¿no? Saltar ese corral y decir, bueno, estamos, como decía Fernando, estamos en este tiempo, es lo que nos tocó, pero ¿cómo hacer para que no se debilite la democracia, para que no aparezca la antipolítica? Sí, claro, uno necesariamente lo mira de afuera, ¿no? Pero hay que correr algunos riesgos, porque vos no podés ser tan ingenuo de no registrar cuáles son las reglas de juego que se están imponiendo, y jugar a la no violencia gandiana completa, pero a veces el riesgo de decir yo voy a hacer algunas cosas distintas y tengo que apostar, tengo que confiar en que eso también le va a llegar importa, a la gente. Porque la población uruguaya no se echó a perder tampoco completamente, y ahora la única forma de que yo puedo conseguir un voto es haciendo esto. Es un riesgo también cuando sacas un medio, es un riesgo en muchas cosas, en muchas áreas de la vida, pero ese riesgo yo creo que bueno, hay que correrlo, porque si no estás cumpliendo a vos mismo la profecía, claro, ¿no? Vas cada vez peor. Sí, vos sabés que también todos lo hemos escuchado en forma bastante reiterada. Che, pero miren que los políticos se pelean para la Cámara. Y después en la interna, en la intimidad del Parlamento, por ejemplo, o en las reuniones, o en esos encuentros que tienen más por fuera de los focos, se llevan bien. Lo cual podría tener dos lecturas. Che, qué bien Uruguay, la verdad que, bueno, hay como una crispación fuerte a nivel parlamentario, se discuten y se debaten ideas, a veces alguno se pasa de la raya, algún agravio, en fin, pero dentro de todo después se sientan todos juntos en torno a una mesa y se entienden. Pero después está la otra contracara, es decir, la gente, pero estos son todos iguales. Se dicen de todo en el Parlamento y después resulta que andan comiendo asado. Es la simplificación, pero hay algo de eso también, del riesgo de que la gente crea que son todos lo mismo. Bueno, claramente no somos lo mismo, porque hay dos proyectos de país. En Uruguay hay dos proyectos de país. En otros países puede haber otras opciones. En Uruguay llegó a haber posiblemente 3 proyectos del país. Y cuando se que la gente lo distingue hoy la gente distingue. No, yo lo que digo es que no hay que confundir diferencias políticas con diferencias personales. O sea, yo tengo enormes diferencias personales con una cantidad de miembros del Partido Nacional que los considero conservadores y que creo representan una clase social, creo que representan a los más poderosos. Eso no los transforma en malas personas, ni en malos padres, ni en malos amigos, ni en gente con lo que uno no puede tomar un café. Yo te diría que de los 130 legisladores, con 4 o 5 no perdería 10 minutos tomando un café. Con todo el resto perdería el tiempo que fuera necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una política que tiene un nivel de civilización adecuada, es decir, discrepamos en las ideas, pero luego las personas pueden conversar, incluso pueden buscar acuerdos, incluso pueden encontrar, como se han encontrado, proyectos de ley que luego tengan una mayoría muy especial y luego tengan unos acuerdos políticos que le den al Uruguay la estabilidad que tiene. Por algo Uruguay es la democracia más plena de América Latina, y esto tiene que ver también con estos comportamientos. Cuando rompés esta forma de convivir, o cuando generás la duda si conversar con otros, vender tus ideas, claro, en verdad es que no tenés tus ideas firmes, ¿no? Yo tengo que poder sentarme con Bordaberry con la calle y hablar de lo que creo de política, sin miedo a que me pase nada, en el sentido, sin miedo a contaminarme. Porque de eso se trata de hacer política también, claro, conversar con lo distinto. ¿No? Fernando y Marcelo, esto está muy bien planteado como una exposición de ideas y además como una manifestación casi que de deseo de que todo siga así. Pero te pueden decir, sí, pero ¿y qué pasa con la gente que cada vez les cree menos? Y que tienen estas encuestas de opinión donde dicen que hay un declive sistemático de la consideración o de la aprobación del gobierno, pero que tampoco a la oposición le va mucho mejor. Entonces, ¿cómo responder a eso? Es lo que yo decía, la crisis de la esperanza política. Hay como una necesidad de la urgencia, pero también muchas veces un fastidio, un hartazgo. ¿Cómo se hace con eso? Bueno, hay una crisis de la esperanza, Marcelo lo decía bien. En un primer lugar, nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo del año pasado y el 2 de marzo nos pedían logros. Esto no es que no hubo luna de miel, es que no hubo 24 horas
para esperar que un gobierno avanzara, teníamos el presupuesto anterior. Esto es un cambio de época, no lo voy a resolver yo en 5 minutos. Se trata de estudiar la sociedad, los comportamientos sociales, la meritocracia personal, el creer que uno solo puede construir la diferencia, y la verdad que cuando no hay colectivos no hay diferencias. La puede haber para una persona, pero pensando en una sociedad en la que uno luego tiene que convivir, pensar en esa esperanza colectiva, en el sueño utópico, sigue siendo lo que la izquierda tiene que mantener dentro de su brazo, dentro de su puño. Y dentro de las defensas de la izquierda es hablar con su base social más íntima. Su base social más íntima es la intelectualidad, la academia, los trabajadores organizados, pero están enojados, los ¿viste? estudiantes. Están enojados. Pero bueno, si hay alguien enojado, lo que hay que hacer es cruzar la vereda y hablar. Lo que no se puede quedar es cada uno en su lugar de la vereda y creerse el dueño de la razón absoluta, porque la verdad absoluta no está en ninguno de los dos brazos probablemente. Bien, esto de las encuestas, ¿lo lees como un dato, lo que dicen, la foto, o ya ves como una tendencia que puede llegar a inquietar? Ya es un tramo de la película a esta altura, ¿no? No es algo de estos últimos meses. Hay una tendencia, además a medida que las empresas empiezan a investigar algunas cosas, encuentran también, antes no preguntaban por la oposición, ahora preguntan, sí. ¿Pero por qué? Porque decían, bueno, ¿qué pasará? ¿Será que hay una calentura terrible con el gobierno, pero entonces eso quiere decir que la gente está muy contenta? No, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pasa esto. O ahora le preguntan a la gente, bueno, ¿usted cómo se siente con respecto a la política? Y tenés un tercio que no quiere saber de nada, o no cree, o no le interesa. Ahora, sí, yo las veo como una foto o un tramo de película preocupante. Y me parece que acá es donde, si bien es cierto que para Uruguay las cosas que pasan comparadas con las de la situación de otros países son bastante atenuadas todavía, porque hay otros países que han agarrado por ese camino, han llegado a lugares mucho peores que el lugar en que está Uruguay ahora. Hay una cosa que yo creo que sería fundamental prevenirla también colectivamente, o sea, decir, bueno, esto no le sirve a nadie. O sea, realmente no es que no le sirve, salvo a la gente que quiere caos total, quiere que aparezca el canto de que se vayan todos, que se vayan todos menos yo, claro, que vengo a poner orden. Bueno, ese problema, yo creo que a veces se pierde la noción de que no es un problema del que está gobernando, es un problema del país, que es tan grave como si dijeras, bueno, tuvimos un terremoto, tuvimos inundaciones, tenemos que hacer algo colectivamente para salir de esta, porque tenemos una emergencia. Sí, estaba pensando en lo que vos mencionabas. Recordá, y quiero redondear porque voy a las preguntas cruzadas, que es un lindo momento para que Marcelo le haga una pregunta a Fernando y a la inversa también. ¿Vos recordás cuál fue ese episodio a las 24 horas de inaugurado el gobierno de Orsi que te hizo pensar que no había ni siquiera 24 horas de tregua, ni luna de miel, ni nada? Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Cuándo van a aumentar las jubilaciones? Era el 2 de marzo, ¿no? ¿Hubo una declaración en ese sentido? No, una persona en la puerta del Frente Amplio, muy educada, no, nada que recriminar, pero le dije, pero empezamos a gobernar ayer. ¿Y vos la identificaste como compañera del Frente? No tengo idea, pero sí como una persona respetuosa. Ajá. Yo en general no le pregunto a la gente que vota para hablar. Pero eso no te debería hacer pensar que es toda una oposición. No, que pero el 2 de marzo después uno empieza. Nosotros no es que tuvimos una caída abrupta. Nosotros tuvimos una primera encuesta que ya no tenía los niveles que esperábamos tener de un gobierno que tenía un mes en el gobierno. Y luego recibimos una segunda medición que tenía caída, a pesar de que se estaban anunciando desde el gobierno políticas potentes en materia de seguridad pública. Pero atravesaste varias tormentas en ese primer año, ¿no? Atravesaste varias tormentas, pero te digo, en términos, cuando uno termina el año y dice, creamos 26.000 puestos de trabajo, cuando decían la economía manda, ¿no? Creamos 26.000 puestos de trabajo, el salario real creció 2.3%, las jubilaciones mínimas crecieron por encima del 6% en términos reales. Cuando pensás que el Uruguay creció a la tasa de 1,6, un poquito menos de lo que se pensaba, pero creció el Uruguay. Cuando pensás que se van a duplicar los comedores escolares, cuando pensás que ahora en la rendición de cuentas vamos a plantear
la duplicación o la triplicación de las partidas a las infancias de 0 a 3 años para reducir la pobreza en 25%, eso en otra época de la política hubiera sido un resultado positivo de la gestión del gobierno. Sin embargo, eso no se refleja. ¿Por qué? El por qué tiene mil explicaciones, pero probablemente no estemos teniendo un diálogo adecuado con la clase media uruguaya, que es muy amplia por definición en el Uruguay. Pero vos decís, basta que un hogar tenga 2 empleos, aunque los 2 empleos fueran bajos, para que esa persona se identifique dentro de la zona, dentro de la clase media, que no tiene oportunidades, que no encuentra mayores oportunidades que la que tiene, y que probablemente no estemos brindando un pool de oportunidades para sentirse parte de la vida política de un país. Y finalmente, ahí se construía la masa crítica a la izquierda. No olvidemos que la masa crítica a la izquierda se construía en la universidad, en el movimiento obrero, en la FEU, y el partido político era capaz de captarlo. Ahora, qué increíble, porque parece que hay cada vez más medios de comunicación, porque acá todos tenemos nuestras redes y son medios de comunicación, y se hable de dificultades para comunicar, cuando hay elencos profesionales además en el gobierno, en teoría con esa tarea encomendada. ¿Es un tema de comunicación? Cortita, no es un creo tema. Que no. Creo que eso es el atajo para no sentirnos responsables de nuestros propios errores, digamos. Yo podría tomar ese atajo y decir, contrato un nuevo... Comunicamos mal, ¿viste la frase? Contrato un nuevo licenciado en Ciencias de la Comunicación y resuelvo el problema. Si fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho. El problema es que la comunicación política, la gestión política no depende de un experto en comunicación, depende de cómo se construye una agenda que es comprendida por la sociedad. En todo caso, sería cómo se construye un proyecto político. En un momento simplemente era pan, paz y libertad. Y con eso daba. En otro momento eran las 30 medidas del Frente Amplio. Y con eso daba. Ahora, la revolución de las cosas simples, que a mí me conmueve, no dio. ¿A vos te convenció eso de la revolución de las cosas simples? Dio para ganar, lo que no dio para conmover. Yo esas cosas las miro, si querés, desde el punto de vista técnico, digamos. O sea, bueno, es un buen eslogan, es un eslogan. Uno sabe que toda la complejidad, a esta altura, con ciertos años como uno ya tiene, gobernar no se puede resumir en la frase. La frase es para hacer campaña. Puede ser más feliz, más infeliz, pero el tema de la comunicación, yo qué sé, 3 cosas. Una, yo creo que capaz que el gobierno tiene demasiados periodistas trabajando en comunicación y poca gente especialista en comunicación de gobierno, que no es lo mismo, ¿no? Segundo, es complicado cuando uno dice, bueno, haciendo lo mismo pero comunicándolo mejor, estaríamos con mejores resultados de encuesta, que está en el borde casi de decir, podríamos engrupir un poco más a la gente, ¿no? Tercero, yo creo que hay algunos problemas políticos que no hay forma de que un comunicador, especialista en lo que sea, lo solucione. Y ahí, bueno, son problemas de... Yo creo que de trabajo político entre los dirigentes, de los dirigentes con el resto de los frentes amplistas, yo qué sé. Está bien. ¿Es más difícil ser periodista de izquierda en gobiernos de izquierda? Sí. Tiene diferentes riesgos, ¿no? A mí en alguna época me pasó que algunos gobiernos de derecha, por ejemplo, una vez en Brecha, había un señor que no le gustó algunas notas que salieron y decidió cortarle una pauta publicitaria a Brecha y casi la funde, ¿no? Estaba en un cargo de gobierno, en neto autónomo, dijo, bueno, me sacaron esta nota, yo les corto la publicidad. ¿Por qué todavía estaba eso? Que no, es un premio o un castigo a la publicidad, ¿no? Claro. Tendría que ser una herramienta para difundir. Bueno, en cambio en otros lugares, claro, con gobierno de izquierda son otros problemas. El problema de que... Pero no te suena el celular. No, el celular te suena un poquito al principio capaz cuando sos nuevo. Después que te conocen ya saben si vale la pena llamarte o si es contraproducente llamarte. ¿Y duele más la crítica de un periodista de izquierda o de un medio de izquierda que de uno que no sea de ese signo? A mí particularmente no.
pero conozco de todo. Lo que me parece que deberíamos identificar las profesiones. Yo soy hoy dirigente político y él es periodista, y capaz que votamos el mismo partido, pero tenemos profesiones distintas. Si yo quiero hacer la de él, voy a ir mal. Si él quiere hacer la mía, va a ir mal. Él puede criticarme a mí, y eso es legítimo. Si no, yo no debería poder ser democrático, porque entonces si leo algo que no me gusta y no me hago la autocrítica para ver si tiene razón, como mínimo, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Después se escriben disparates, ¿no? Yo vi una columna del domingo y casi infarto. Pero lo que te digo, pero tampoco me da para llamar a la persona y decirle esta columna es un disparate. Quiero decir, un país que tiene libertades, yo para empezar lo respeto mucho. Pero para una columna de periodista de izquierda. No, de derecha, de izquierda hay también. Algunas que no me gustan, siempre hay. El problema es si tenemos la tolerancia, porque cuando vos planteas los partidos están en crisis, yo te agrego, en términos de apoyo social, está en crisis casi todo lo colectivo, el periodismo, los partidos políticos, las organizaciones. Es un problema más global que los partidos políticos. Yo creo que conviene concentrarlo en los partidos políticos, pero no es porque no haya una lectura en las encuestas de los demás sectores de actividad, que también son generadores democráticos. Si uno piensa en cómo se construye un país democrático, no cómo se mide, cómo se construye. Partidos políticos fuertes, organizaciones sociales representativas y fuertes, periodismo libre, sin censura al que piensa distinto, ¿no? ¿Vos qué querías apuntar? Sí. Hay otra cosa, tiene que ver con el cambio de época, y que son las fronteras, ahora que hay tantos otros medios de comunicación, dónde empieza y dónde termina el borde de la profesión. Porque ahora se está imponiendo mucho un modelo en que la gente es como el periodista deportivo, entonces está opinando todo el tiempo. ¿No? Lógico, vos te transmiten un partido y te hace una crónica, un relato objetivo, nadie lo quiere escuchar. Aburrido. Pero está esa imagen de que, sobre todo ahora que hay stream, hay otra cantidad de posibilidades de que una cantidad de personas tengan una tribuna, en que parece que es atractivo que vos estés todo el tiempo juzgando, opinando, sos un actor más en la polémica, y incluso hay gente que dice, no, pero el que es bueno como periodista es este que les dijo tal cosa y les dijo tal otra. Bueno, ese señor capaz que está en posición de comentarista si fuera el fútbol, ¿no? Como decían antes. Yo creo que el periodismo estrictamente es otra cosa. Sí. Yo ya estoy en una edad en que me dedico a opinar. No, de pronto identificar claramente, ¿no? Lo que es periodismo de opinión del otro más tradicional e informativo, que los dos son válidos, ¿no? Vamos a las preguntas cruzadas con Doña Coca, que además, más allá de que ahora tenemos este traspié mundialista, Doña Coca sigue fomentando los encuentros, las conversaciones, y siempre habrá un motivo para una picada y para conversar, porque como decimos siempre, mirá, uy, qué rico, más ahora en tus platos, Doña Coca. Como decimos siempre, en Uruguay dicen, nos conocemos todos. Sí, está bien, puede ser, pero tenemos que conocernos mejor, así que estas instancias sirven para mucho. Fernando, dispárale así, a quemarropa, una pregunta a Marcelo Pereira. Primero, no son parientes, ¿no? No. Que lo sepa, ¿no? Sí, está chequeado. Pregúntale algo a Marcelo. ¿Hay cerco mediático en Uruguay? ¿Cerco? Sí. ¿En qué sentido? La izquierda con menor presencia en los medios masivos, o con presencia más sesgada, digamos. Mira, yo creo que hay un factor que muchas veces los dirigentes políticos, no solo de izquierda, a veces no lo dimensionan, ¿no? Hoy cuando hablaba de que en definitiva tenés un conjunto de trabajadores. Hay una cosa que le pasa a cualquier persona cuando empieza a trabajar. Es el día que estás en la redacción y te mandan a hacer una nota sobre algo que desconoces por completo. Y no querés decirle a tu jefe, yo de esto no sé ni por dónde empezar, y le preguntás a tu compañero, ¿a quién llamo? Hay un microclima en cada redacción que determina quién sabe, quién es un chanta, ¿no? A quién llama fulano, en esa redacción es un tipo que sabe, y en otra redacción es un versero. Eso
ese microclima yo creo que influye mucho más que las órdenes directas de un jefe. No es que venga el jefe y te diga, ustedes tienen que hacer fuerza para tal lado o para tal otro. Yo creo que en las elecciones, las últimas que perdió el 99, cuando ganó Valle, por ejemplo, había medios de comunicación en que era de sentido común que todo lo que proponía el Frente Amplio en materia económica era un disparate, que eso iba a conducir a la catástrofe. Pero no porque hubiera venido alguien y les hubiera dicho, ustedes tienen que decir esto. Era el convencimiento que tenía ese microclima de periodistas, y en otras no pasaba eso. Entonces, si bien hay muchos periodistas que deben votar al Frente Amplio, los climas internos cambian mucho, y yo creo que hay lugares donde el clima interno sigue siendo hostil, no sé si a toda la izquierda, pero por lo menos una parte de ella seguramente sí. Como hay otras en que, bueno, hay algún otro medio, pasa que tiene menos medios, digamos, la gente de izquierda que la derecha. Hay algunos medios donde habrá sesgo antiderecha, pero se nota menos porque son menos medios. ¿En la diaria son antiderecha? No, yo no creo. ¿Conforme con la respuesta, Fernando? Sí, totalmente. Bien, ahora pregúntale vos a Fernando. No me quites la pregunta que tengo. No, creo. Como no estamos libretados, capaz que sí. ¿El Frente precisa un jefe político, como tuvo mucho tiempo? Interesantísimo, porque yo no sé si puedo responderla. Yo creo que la época requiere de liderazgos colectivos. Si el Frente Amplio tiene liderazgos colectivos para hacer frente a la ausencia de un liderazgo tan potente como el de Pepe o el de Tabaré o el de Danilo o el de Mariano, creo que tiene esos cuadros. Si es capaz de juntar esos cuadros con un proyecto común, eso es lo que está hoy en discusión. Si es capaz, la izquierda va a tener no solo un proyecto de porvenir, sino probablemente construya un proyecto de profundización, es decir, pensar la izquierda del futuro, que ya no va a ser con líderes de esa característica. ¿Conforme? Muy conforme. Decime lo de los mandatos o lo de los esquemas de mando, como dijiste vos, colectivos, ¿no? ¿No diluye responsabilidades individuales? Para nada. El presidente es el presidente. Yo si tengo que hablar con el que manda en el Uruguay, hablo con Yamandú. Pero no es el único líder que tiene la izquierda. No desconozco que tiene a Alejandro Sánchez, no desconozco que tiene a Óscar Andrade, no desconozco que tiene a Mario Vergara, no desconozco que tiene a Blanca Rodríguez, no desconozco que tiene a una serie de hombres y mujeres de una potencia política sin la cual la unidad en la diversidad no se puede construir. Sí. Entonces, ese liderazgo, el de Orsi, ¿es transmisible a algún otro compañero? No. Sí. ¿El mío es transmisible? No. ¿El de Alejandro es transmisible? ¿El No. de Óscar? No. Bien, todos juntos Está bien. construimos la izquierda del 71. Voy a hacer la pausa y después te quiero preguntar por eso, ¿no? Porque a veces también el Frente, en este caso, se escuda en eso de que la unidad en la diversidad debe ser preservada por encima de todas las cuestiones. Y con todo el legítimo derecho hay algún frente amplista que te puede decir, está todo bien, esto de la unidad en la diversidad, es lo que yo quiero, lo que voto, mi espíritu político tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, ¿se banca una irrespetuosidad de un ministro de Estado hacia el presidente de la República en algunos puntos? Estoy hablando de lo de Castillo, por ejemplo, ¿no? Pero me lo respondés después de la pausa. Sí, ¿Te parece? La pausa y seguimos con vos. Con Iveco, tu empresa marcha sobre ruedas, porque nuestros vehículos están preparados para llevar todo tipo de carga, recorrer todo tipo de calles, rutas y caminos para que tu negocio no pare de crecer. Conocé toda la línea de camiones y furgones Iveco en iveco.com.uy. Iveco, con el respaldo de Santa Rosa.
Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Un Maldonado inclusivo es un Maldonado más solidario y para todos. Sorteamos 40 oportunidades laborales, 40 sueños que se hacen realidad. Una inversión de más de 4 millones de pesos destinada a nuestra gente. Programa Inserción Laboral Inclusiva, una apuesta del gobierno departamental para seguir adelante, mano a mano y entre todos. Intendencia de Maldonado. Tengo pensado mi surtido. Lo que busque lo voy a encontrar. Lleno el carro y voy sin prisa. Siempre tengo una sonrisa. Cuanto más compras, menos pagas. Siempre voy a Macromercado. Siempre voy a Macromercado. Más compras, menos pagas. ¿Qué negocio Macromercado? Siempre voy a Macromercado. Siempre voy a Macromercado. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobra donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Seguimos con el periodista Marcelo Pereira, algunos otros detalles simplemente para conocerlo un poquito más. Experto en periodismo político, pero además con mucho de escritura también, casado, padre de 2 hijos. 2 hijos. Y muy afecto a la música, a lo musical, ¿no? Sí, me dio de comer la música. Me dio de comer la música, exactamente. Después ahí en el rollito de fotos vamos a tener algo de Marcelo y esa vocación musical. Bueno, Fernando Pereira, casado con Adriana, viuda del FA, le decís vos a veces, ¿no? Ella se autodefine como viuda del FA. Tremendo. Bueno, 31 años en la Federación Uruguaya de Magisterio, presidente del PIT-CNT entre 2015 y 2021, más o menos, por ahí. Coordinador entre 2005 y 2015. Ahí va. Y bueno, decías esto, ¿no? Para retomar ya brevemente, porque podríamos seguir hablando todo el día, pero esto de la unidad en la diversidad, ¿cómo no utilizarlo, digamos, como atajo para evitar aquella crítica que te dice es inadmisible que un ministro de Estado, sea en este caso Castillo, que fue el más notorio de estos últimos días, u otro, es inadmisible que se le falte el respeto al presidente? Bueno, yo no vi ninguna falta de respeto, vi una posición diferente a la del presidente. Y el presidente públicamente ha planteado que estaba dispuesta a escuchar diferencias. Yo creo que hay un momento donde hay que decidir entre 4 paredes. Y creo que este es un momento donde definir entre 4 paredes. Pero no vi ninguna falta de respeto. Lo que sí es bueno para la izquierda es que la disidencia, la diferencia no se tape, no se esconda. Esto la derecha lo hace con mucha facilidad. Uno ve posiciones diametralmente distintas en temas de seguridad pública y uno los escucha, parece que fueran una coalición hegemónica. Pero mira que se vienen peleando también. No, por eso es lo que te digo, pero lo logran esconder. Nosotros eso lo que nos pasa es que no lo escondemos. Por momentos esto es muy favorable, digamos, nosotros somos muy malos comunicando, pero quiero decirte algo, ganamos 4 en las últimas 6 elecciones, ¿no? Y 8 en Montevideo, y 6 en Canelones. 5 en Canelones. Entonces, tan malos no seremos. Tendremos que mejorar, pero tan desastrosos no seremos, porque un partido que comunica mal durante 30 años nos gana 20.
ni construye cambios tan profundos como construyó la izquierda. Por ejemplo, vamos a mover las raíces de los árboles. Tabaré Vázquez se refería al Plan Ceibal. Y la verdad, cuando uno ve que ahora hace poquitos días en un pueblito de Paysandú se inauguró la última ciudad de 1000 habitantes que no tenía internet de calidad, dice, bueno, además del Plan Ceibal, vino el internet en los hogares de calidad hasta ciudades de 1000 habitantes. Esto es un gobierno que cambia la vida de la gente. Eso. Si uno piensa hoy que vamos a hacer, invertir casi un plan de emergencia en la atención a la niñez, eso es lo que tiene la esencia de un militante izquierda. Y al mismo tiempo no puede perder de vista que el trabajador tiene que ganar más, Fernando, porque no le da. Vos no rehuís de ningún debate. No. Y además te he escuchado porque gran comunicador, los tiene al detalle a cada uno de los logros del gobierno. Pero cuando vos mencionabas, no hubo una falta de respeto, probablemente coincida contigo. Sí hubo un llamado de atención del presidente, que le dijo, mire Juan, o no lo dijo así en esos términos, esto no es una cuestión de símbolos, esto es una cuestión de acción, cuando se refería al patrullaje de unidades militares en el patrullaje policial, ¿no?, con unidades militares. Y ahí hubo sí un cortocircuito que ya venía de otro anterior. Entonces vos decís, ¿eso es admisible? Hay que aceptarlo. Yo creo que es admisible y creo que hay un tiempo para cerrarse y pensar la estrategia colectiva del Frente Amplio, que eso supone gobierno, parlamento y fuerza política. ¿No te hizo ruido a vos? No, pero si me hubiera hecho ruido no lo diría así públicamente. A mí lo que me preocupa es que la izquierda no pierda contacto con quien representa, que no pierda cuál es su base social. Nosotros claramente tenemos que tener diálogo con los mercados, diálogo con los empresarios, pero no representamos eso. Nosotros representamos trabajadores organizados, académicos, intelectuales, estudiantes, y al vecino y que va no a haber todos nos votan. Al vecino que va a haber una tanqueta militar. Sí, pero el vecino que va a ver una tanqueta militar veía una igualita que era policial. Entonces, digamos, lo que hay que cambiarle es el símbolo. Si nosotros estuviéramos militarizando la policía, yo estaría protestando en la calle. Hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio, estaría protestando en la calle, para ver dónde está mi posición. ¿Por qué? Estoy convencido que los militares tienen una formación específica que no está dada para la seguridad pública interna. Y en los países donde se ha utilizado ha generado desastres. Eso no quiere decir no poder usar un vehículo blindado en zonas donde es necesario usarlo. Manejado por un militar armado. Si es necesario, manejado por un militar armado, que habrá que instruirlo y habrá que describir cuáles son las tareas, que es lo que se está haciendo en este momento. Hasta ahora solo los van a manejar policías, que es lo que tiene que pasar. Cuando tenga que pasar que un militar pase a manejar un blindado, va a haber un pase en comisión que está previsto en la ley para que lo pueda hacer, y también cuáles son los límites de su tarea. Si esto lo hemos explicitado bien o mal, yo ya te digo, lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces. Pero tanquetas ya había en todos los barrios. ¿Qué pasó con esas tanquetas? Se rompieron y están en periodo de reparación algunas y en periodo de traer otras. Mientras tanto, un ministerio las tiene ociosas o no las está usando y se los presta a otro ministerio. Es lo mejor que le puede pasar a un país. Distinto sería militarizar la seguridad pública. Mira, uno de tus ilustres antecesores en el cargo de presidente del Frente Amplio, el general Sereñi, decía, a mí me preocupa mucho cuando el Frente no tiene problemas. Porque yo sé que cuando no tiene ningún problema enseguida se inventa uno. Y a veces, claro, vos date cuenta que en esto terminó una gran cantidad de gente, no tengo a todo el mundo porque eso a veces es engañoso, ¿no? Lo que uno le aparece en el celular, está todo el mundo hablando de esto, todo el mundo que vos ves, yo qué sé, ¿no? Tus contactos, no sé, tu círculo, tu burbuja. Pero discutiendo si le parecía bien o le parecía mal militarizar la seguridad pública, pero todos partiendo de la base de que lo que se hacía era militarizar la seguridad pública. Entonces uno decía, sí, está muy bien, lo que nosotros decíamos y ustedes no querían, y ahora ven cómo lo hacen, y los otros decían, no, está muy mal. Y en realidad después resultó que había cosas que ni siquiera estaban definidas, porque si estos vehículos, va la policía del Ministerio del Interior y va y compra uno, ¿no? Y lo trae, el mismo vehículo, porque piensa que le sirve. Y lo pintan de azul. ¿No? Bueno, tampoco es
me parece que el tema de manejarlo, si hay una gran urgencia, Macanudo, tampoco es una nave espacial que sea tan difícil manejarla, que es algo que solo un soldado puede aprender y un policía. La policía tiene que tener buenos choferes, andar persiguiendo gente, yo qué sé, ¿no? Yo creo que hay unos cuantos buenos choferes policiales. Pero no abre, digamos, para vos un reclamo a futuro, un costo, para hablar, un costo no implica a futuro un posible costo político para el Frente Amplio de parte de sus votantes, ¿no? Yo supongo que habría que ver de qué votantes, porque tampoco es una sola tribu el votante del Frente, ¿no? Capaz que la gente que ve la tanqueta, capaz que no es ese el voto que el Frente pierde, capaz que es el que lo está mirando de otro lado y dice esto es un avance hacia algo que yo no quiero. No lo sé. En todo caso, es bárbaro cuando estamos discutiendo sobre lo que va a pasar, claro. No solo lo que nos imaginamos que va a pasar. Pero además Fernando decía algo, ¿no?, que tiene que ver con la comunicación. O sea, comunicamos tan mal que hay que estar reexplicando todo el tiempo. O sea, metieron la carreta delante de los bueyes acá. Bueno, la gestión política es esto, ¿no? Si yo voy a tomar una decisión que trasladar tanquetas del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, tiene que haber un diálogo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y una resolución que se comunica cómo se va a hacer. Si la gente entiende cómo se va a hacer, va a estar de acuerdo. Miren que en esos barrios lo que nos piden es patrullaje, porque las encuestas sirven para muchas cosas. También para saber cuáles son las demandas de las personas, dependiendo en el barrio en el que viven, o en el contexto en el que viven. Y ahí lo que nos pide la gente es patrullaje. No nos piden que la policía haga cualquier cosa o que pongamos gente del ejército, nos piden patrullaje. Y el patrullaje en algunas zonas de Montevideo requiere este tipo de vehículos, que como bien él dijo, la mayoría los puede manejar la Policía Nacional. Hay 3 o 4 que requieren determinado tiempo de entrenamiento. Durante ese tiempo es probable que haya un pase en comisión, como ya hay, desde el ejército a la policía, con la formación adecuada, ¿no? Bien, bueno, hay un momento también precioso aquí en este espacio que lo presenta Kaitasov Motors y es el espejo que ven ustedes cuando se refleja su imagen en ese cristal. Bueno, no sé si es cristal porque estábamos medio bajo de recursos, pero sí este espejo que te lo quiero acercar a vos. No es un espejo real. ¿Te das cuenta, viste? No es un ejercicio de imaginación. No, allí está, el espejo en este espacio de Kaitasov. ¿Qué ves que nosotros, el resto, no veamos? ¿Qué de aquellas cuestiones que ves en tu imagen reflejan también cosas de adentro? Bueno, uno nunca sabe qué es lo que los demás ven, ¿no? Pero yo lo que veo es un tipo veterano que primero, que conserva la suerte de hacer en la vida cosas que le gustan, que tiene un trabajo que le gusta, una familia que le gusta, ¿no? Y ideas que defender que le gustan y que siguen siendo en gran medida las mismas. Entonces, que por lo tanto se levanta con ganas, ¿no? Y que anda cerca de los 70 años, pero todavía tiene ganas con energía de hacer lo que hace. Bueno, precioso, porque vos decís, sí, no se sabe nunca lo que la gente ve de nosotros. Lo que nosotros vemos es una persona, bueno, claro, como te conocemos con tu trayectoria, pero una persona buena y sana, ¿viste? Y laburadora. Eso es lo que ven de pronto quienes te ven en la calle. Y vos, Fernando, ¿qué ves ahí en ese espejo? Atención que tenemos sorpresas para los dos invitados. Está también Mariana Zavala con las recomendaciones. En un ratito vamos a hacer un paseíto por las fotos que nos han acercado. ¿Qué ves, Nando, ahí? Y bueno, más de una persona, ¿no? Yo he atravesado 60 años, o sea, tengo edad jubilatoria, como me dicen mis hijos. Siempre veo un hincha de Godoy. Un hincha de Godoy. Siempre veo un hincha de Godoy. Eso, por Eso favor. es una pasión que me ha acompañado toda la vida y tal vez sea de las pasiones más perecederas, como ser hincha de Peñarol en fútbol y como ser dirigente sindical, que creo que cuando me veo más parte de un colectivo que de una persona individual. A mí me formó el movimiento sindical, no me darían 30 vidas para agradecérselo. Veo un trabajador formado en un colectivo. ¿Cristiano? Soy cristiano. ¿De base católica? Soy cristiano sin ir a la iglesia por distintas diferencias, en su momento básicamente vinculadas a la ley de
la ley de salud sexual y reproductiva, pero tengo los valores cristianos de Juan Luis II, de José Luis Revelato, de Perico Pérez Aguirre, los leo, los releo, me siento identificado con una forma de vivir el humanismo, la esencia, el darle sentido a la vida, un poco lo que decía mi tocayo de que finalmente hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, estar con la familia que uno quiere, en el tiempo que puede estar, es parte de una construcción humana que solo se puede hacer con amor. Solo con amor se cambian las cosas, ¿no? Has hablado mucho de la... hay una frase que la decís en forma frecuente, creo, es la del río, ¿no? Sí. El río cambia, porque dijiste soy muchas personas. Pero es el mismo río. Claro. Que Alejandro Balvis la interpreta muy bien, porque finalmente es eso, uno a través de la vida negarse a que sufrió determinados cambios. A mí, las cosas que no me han modificado, soy hincha de Godoy, soy hincha de Peñarol, desde que soy chico era moderado, cristiano moderado, ahora que soy grande la derecha me ha radicalizado, me ha colocado en un lugar donde nunca estuve, pero en cierta medida me entrenó, porque también de eso se trata, la derecha, también de querer, el día que yo me levante y en mi agenda solo haya Frente Amplista, dejo la política. A ver, ¿cómo? No entendí. En mi agenda no puede haber solo Frente Amplista. Yo tengo que hablar con gente de todos los partidos. En mi agenda está Sanguinetti, obviamente. En mi agenda está la calle Pou. En mi agenda está Pablo Abdala. En mi agenda está Bordaberry. Y tienen que estar. Pero hay militantes sueltos del Partido Nacional. Está Gutiérrez, joven Gutiérrez. Federico Gutiérrez. Federico no. Santiago. Y el día que me despierte y diga, yo a estas personas las saqué de mi agenda y ya son todos militantes del Frente Amplio, me dedico a pescar. Viste que además está bueno porque ahí te levanta el sesgo, ¿viste? El sesgo de negatividad. ¿A quién bloqueaste? ¿A quién borraste? ¿A quién no tendría la agenda? A Sebastián da Silva, seguro. ¿Y no vas a hablar nunca con él? ¿No vas a entablar? El tiempo vale muchísimo y no lo pienso perder. Él, digamos, el conflicto empezó en un programa tuyo por una barbaridad que el tipo dice, que yo no trabajé. Cualquier persona que me conoce, si por algo me caracterizo, por dedicar más horas que lo que en general la gente dedica a las cosas que quiere hacer. Entonces me parece que cuando se transforma así la realidad para hacerle daño a un partido político, en verdad se le está haciendo daño a una familia, a una persona, a una forma de vivir. Eso no es tolerable. Yo nunca me metí con Da Silva, ni con sus hijos, ni con su profesión, a pesar de que cometió errores graves, ¿no? Entonces me da la impresión de que ahí no tengo nada que hacer, pero en general con muy pocos, 3 o 4, te dije, no voy a nombrar solo uno porque todo el mundo ya lo sabe, o sea. Sí, pero me sigue llamando. Y con otros como que me he ido desilusionando, pero no es un problema que la gente pensará que es Valeria Ripoll. Yo con Valeria Ripoll tengo un vínculo más que adecuado, fui dirigente sindical con ella mucho tiempo, no sé qué cambios hizo, pero yo tolero esos cambios, son parte de la vida real. Pero hay otras personas que no solo cambian, sino que no reconocen que en un momento de su historia defendieron otras formas de vivir, que eso es lo que yo condeno más. ¿Tu referencia es a Graciela Bianchi en este caso? Bueno, a Graciela puede haber otros compañeros, porque con otros, que se vayan del Frente Amplio las personas, yo que sé, Batalla se fue del Frente Amplio. A mí me causó el dolor más grande de mi vida, porque se iba mi líder del Frente Amplio, no es que se iba el vecino de enfrente de mi casa, se iba la persona que yo votaba, por la que había militado, por lo que había colocado carteles, y yo me quedaba en el Frente Amplio. Y además una gran persona, porque no es que se iba una persona con la que yo me iba desilusionando, se iba un gran compañero mío. Y eso lo viví como sufrimiento, digamos. Y hasta hoy lo vivo como sufrimiento. De hecho, hace pocos días me llamó Sanguinetti para invitarle a un homenaje que le van a hacer en la sede del Partido Colorado a Batalla. Le dije, yo voy encantado, porque si siento que hay alguien que fue un hombre bueno en la política, es Batalla. Bueno, no pierdo las esperanzas de que vayan limando algunas asperezas con gente que también es apreciada, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Tengo fotos, y Mariana Zavala, por favor, quiero darle tiempo para su elección de libros, pero vamos a repasar algunas fotitos que nuestros queridísimos invitados han compartido. Bueno, acá el Fernando Pescador, ¿no? ¿Sos mentiroso para pescar? Como soy menos que el resto, pero... Mira, ahí aprecias mucho esto, ¿no? De la vida con la familia. Sí, de pescar y de cocinarlo, porque
porque tengo un hobby que es cocinar y la pesca es un lindo deporte al que le dedico. Yo voy a la playa cuando no hay nadie. Esto es divino. ¿Esta es tu colección de medidas de whisky? Sí, tengo unas 3.000 monedas. ¿Y en cuánto tiempo juntaste? Y en 40 años. ¿Y qué te dio por juntar? Y yo qué sé. Pero de todos los... El coleccionismo es una cosa inexplicable, igual que la pasión por el cuadro, es inexplicable. Es así, sí. Nadie puede decir que tomás sin medida. Claro. Pero además no tomo. Bueno, y acá... Bueno, esta mujer me cambió la vida porque dice Mochi que te ama el que te hace crecer, ¿no? Y la verdad que me hizo crecer en muchos aspectos. En primer lugar, en ser más metódico. Ella es muy metódica, entonces para convivir tuve que modificar parte de mi esencia. Y además vivimos juntos hace 21 años, es una vida larga juntos, donde nos hemos tolerado, donde hemos construido una familia que ha emergido, digamos, de las diferencias, y la verdad que además es una tremenda compañera de vida y tremenda compañera de sus compañeros. O sea, yo veo cómo la quieren sus compañeros, me da admiración, mucha admiración. Bueno, el saludo para... ¿Tenemos algo de Adriana ahí? Si puede ser ahora, sería maravilloso. ¿Qué es Fernando? ¿Quién es Fernando para nosotros? Es un trabajador incansable de todos los días, a todas las horas, con todas las personas. Ama lo que hace, tiene una entrega por lo que hace impresionante. Lo tenía ya en el movimiento sindical, lo tiene ahora en el Frente Amplio. Si él tuviera un trabajo privado, económico, yo diría que es un obsesivo del trabajo, pero no. Entiendo su desvelo por los más débiles, su desvelo por las injusticias. Eso le quita tiempo a la casa, a la familia, pero debo acompañarlo porque entiendo la causa, porque le acompaño, porque lo admiro profundamente. Admiro su tesón, su trabajo, sus preocupaciones, cuando lo veo muy preocupado, ahí también lo admiro. Es hogareño, le gusta estar en la casa, le gusta cocinar, le gusta poder hacer un asado los domingos. Muchas veces su actividad se le impide, pero él tiene un sillón amado que cuando puede pasar en su sillón, los ratitos que pasa, lo disfruta. Su desvelo es su hermano, su hija, pero está con nosotros todo lo que puede, es presente y así lo queremos. Qué linda foto. Bueno, viste, para que tampoco nos quedemos siempre con la imagen, ¿no?, que vemos en la tele, en los diarios, que escuchamos en la radio, en fin. Fernando Pereira también es esto. Marcelo, para Marcelo tengo fotos también. A ver por dónde empezamos ese recorrido. Mirá. Bueno, estos son los gustos de la profesión. Sí. En brecha con Juan Gelman, nada menos. Está Guillermo González, Luis Bravo, Inés Larre Borges. Momento de felicidad de ver quizá uno de los mayores escritores de la lengua española. Esto es chico, el segundo ahí, con mi abuelo. En el colegio yo también tuve una formación cristiana, fui al colegio San Juan Bautista. Ahí estoy en la escuela. Mi primer hijo y mi esposa. Esto es uno de los primeros trabajos de periodista en el quincenario de Asamblea, año 84, primer acto del Frente de Proscripto en Buenos Aires. Ahí estoy. Estos son amigos del liceo. Hoy estuve almorzando con varios de ellos. Ah, mira qué bueno mantener ese vínculo, qué bueno. Ese es el... Bueno, esto es... Decía así, yo, bueno, viví de la música. Sí, daba clase, tocaba, acompañaba gente. Esto es un grupo ya cantando canciones nuestras. Esto es en Tacuarembó. Claro. El grupo se llamaba Vertiente. Pero muchos años antes de que existiera ningún sector político. En Tacuarembó me decías, en esa foto estaba la hija de Circe, ¿no? Una de las hijas de Circe, sí, Alicia Ferreira. Alicia, exacto. Bueno, y tengo también para... esta es la Facultad de Medicina, yo hice entera. ¿Hiciste? ¿Sí? Hice los 7 años de medicina, no me recibí. Compañero de militancia de la SEP. Bueno, ya lo conocen. Mariano Arana, Marcos Garámbula, Salvador Esqueloto.
Y aquí estoy con mi esposa y mis 2 hijos ya hace menos. Maravilla, maravilla. Y bueno, acá estoy estás ahí en tareas de guardaespaldas. Sí. En una encarnación anterior. Yo salí en el Volkswagen de jefatura con... Sí, sabía. Con Sereñi. Y además yo estaba ahí abajo con mi padre llorando. Yo lloraba más mi padre que yo. Yo pienso que lloraba por la emoción de mi padre, pero vaya a saber qué sentía, que... Ahí entré a un comité de base. Ese día empecé a militar en otro comité de base. Ah, ese día mismo. Ese día. Pero mirá. Comité 25 de agosto. Bueno, y tenemos también esto para Marcelo, a ver. Bueno, Marcelo es un compañero que está desde la fundación de la Diaria, fue uno de los impulsores de ese grupo que se reunió para hacer algo distinto en materia de medios de comunicación en Uruguay, y que tuvo la valentía de dejar todos sus proyectos, de dejar sus trabajos para emprender esta nueva iniciativa que fue tan importante para ahora con el Diario del Lunes para la historia de los medios de comunicación en Uruguay. Así que bueno, primero como agradecerle también esa valentía que tuvo en su momento y ese compromiso, y después yo creo que Marcelo fue muy importante para el proyecto de la Diaria desde el inicio, y de alguna forma le dio su impronta y marcó una de las características, o por lo menos un par de características que son, creo yo, las más relevantes y destacables del proyecto. La primera tiene que ver con ese fomento de la libertad para hacer y para escribir que nos dio siempre Marcelo. Esa libertad de poder pensar en formas distintas también de hacer periodismo, no solamente en términos de contenido, sino también de experimentar con formas también de contar diferentes. Y bueno, su momento fue muy también innovador y rupturista en la Diaria en su propuesta, desde la propuesta fotográfica, de su portada, etcétera. Bueno, gran parte de eso es responsabilidad de Marcelo, y tiene que ver también con esa libertad para experimentar y para hacer cosas distintas. Y después, también en términos del vínculo personal, hay algo también como muy humano y cálido en Marcelo que impregnó también la redacción de la Diaria, donde es una redacción que transcurre sin conflictos, sin luchas, disputas de poder, que vemos tanto en otros espacios laborales, lamentablemente. Y bueno, todo ese clima como más de cordialidad y bueno, de intercambio y ese fomento de la conversación es algo que Marcelo también le dejó a este proyecto y que permanece. Y bueno, Marcelo sigue con nosotros, por suerte, aportando. Eso también da cuentas del compromiso que él tiene con el proyecto y en el que creyó durante tantos años. Así que por todo eso estamos todos muy, muy agradecidos y agradecidas en la Diaria a Marcelo. Bueno, notable, muchas gracias, Natalia. Estas cosas son sorpresas. Vos te das cuenta que la felicidad que te da, porque acá los directores de diarios se van con los pies para adelante de los diarios, o los echan, ¿no? Cuando cambia el dueño. Ya va la 4ª persona a dirigir el diario, y que gente que entró como Natalia, que con 24 años, con poquísima experiencia, es una señora periodista y docente universitaria de periodismo, eso es lo que te da ganas de seguir. El ánimo para seguir. Bueno, y el cielo ganado. Bueno, y van a decir, che, y Fernando se emocionó, Fernando también. Sí. Y ahora Mariana Zavala. ¿Cómo andás, María? ¿Cómo están? Me tocó. ¿Están bien? La verdad es que es un placer escucharlos. Y la idea siempre en este espacio es regalar libros y que tengan algo que ver con los invitados. Y la verdad es que me quedé pensando al escucharlos es que cualquiera de estos 2 libros podrían servir para los 2, así que después ustedes se arreglan a ver cómo se los distribuye. Pero voy a empezar por este, que se llama Sepultura. No sé cómo se llevan con el portuñol. ¿A vos? Bueno, yo sí, es prácticamente mi idioma. Bueno, también. Bien ahí. Sepultura diría que es un libro que en realidad para mí es un ícono de la literatura uruguaya, en un libro que se presentó en 2020, se agotó por suerte y ahora esta es una reedición nueva, el autor le hizo unos retoques. Estamos hablando de Fabián Severo. Es un autor que nació en Artigas y para quien el portuñol es su lengua natural, como a todos los que viven en la frontera,
Y entonces él es un escritor importante, erudito, que ha ganado muchos premios, que sabe mucho de literatura y de lengua, por supuesto, pero siempre ha intentado defender el escribir del modo que él habla, y que de algún modo sabemos que como hablamos pensamos también, y hasta nuestro mecanismo de pensamiento se va estructurando en base a las palabras que conocemos y al sentido que le damos. Entonces ha sido un gran defensor del portuñol. Y este libro lo podemos leer todos, aunque no dominemos el portuñol, pero tiene esos dejos de identidad de los pueblos de frontera. Y este pueblo imaginario que tiene se como llama... una musiquiña especial. Tiene una musiquiña, ni que hablar, que tú la sabes, la conoces muy bien y de la cual nos vas a tener que enseñar mucho, pero realmente uno cuando se mete en este libro empieza a entender más cosas. Habla de de Sepultura, que viene a ser un pueblo imaginario, aunque hay un paraje Sepultura, que ni que hablar, que tiene que ver con el trasfondo de esta novela. Acá hay un único personaje, es un señor que en el fondo no se sabe si está vivo o está muerto. Tampoco sabemos si el pueblo es el pueblo y su cementerio, o si hay más gente en el cementerio que en el propio pueblo. Y eso nos va metiendo como en un microclima muy interesante. No quiero contarlo todo, solo quiero decir que es un libro que hay que leer, pero me voy a detener solamente en esto. Parte de esa defensa que él hace del cómo pienso y cómo hablo y la necesidad que tengo de expresarme de esta manera, habla de lo banales que a veces son las etiquetas, porque cuando estamos ahí en el borde, como podemos estar en el borde de nuestra existencia en tantos ámbitos de la vida, las cosas no son blanco y negro, no son Uruguay y Brasil. Y de algún modo este libro nos va metiendo en eso, ¿no? Hay unas fronteras entre la vida y entre la muerte que conviven muy bien, entre la memoria, los susurros, los ecos. No se sabe a quién se le está hablando, en el fondo es un truco del autor para hablarnos a nosotros mismos como lector. La verdad lo recomiendo mucho, es un libro musical, por cómo se lee, pero que habla mucho de nosotros mismos. Así que van a decidir, se van ellos, a pelear, Bueno, decidirán entre ustedes. Yo lo voy a ganar, pues soy hijo de un riverense. Bueno, ya está, entonces ya está. Ya está, capaz que ya ¿Cómo era? está. Carlos María Domínguez hacía aquellos paisajes literarios maravillosos del norte también. Sí, ¿no? ahí hay muchos autores de esos pagos que son tremendos, divino, ¿no? Bueno, ese va para Fernando. Si no hay objeciones, Marcelo? No, por favor. Bueno. Ahora vamos a ver qué viene ahora. La suerte. Ahora sabe que viene. Los mejores cuentos de Felisberto Hernández. Mirá. Es un maestro de la literatura uruguaya. Es una persona originalísima, no solamente reconocido a nivel internacional, latinoamericano, de ese uruguayo típico que durante su vida nadie lo terminó de reconocer hasta que casi que se murió, y ahí sí tuvo más fama. Nació al principio del siglo y murió en el 64. A mí Felisberto Hernández, además que es un cuentista uruguayo que me encanta, si bien es bastante peculiar, me parece interesante conocer algo de la historia de él para terminar de comprenderlo, porque él en realidad era músico y se definía como músico y quería ser músico, pianista. Intentó serlo, tuvo sus conciertos, sus giras creo que por Argentina, pero bueno, nunca logró trascender lo que él necesitaba y quería, y a través de la literatura terminó haciéndose un lugar. Y realmente su literatura también tiene algo de musicalidad. Se habla de él como un autor de literatura fantástica, pero él renegaba un poco de ese sello, por esto de que hablábamos también de que no le gustan los sellos o las etiquetas. Pero sí, él tiene muchas de esas frases cortas que tienen que ver con lo musical, y no me canso de decir que leer a Felisberto Hernández es empezar a entender a muchos de los escritores importantes uruguayos que vinieron después, como Lebrero, Onetti y muchos más. Claro. Así que son 7 cuentos que recomiendo de verdad. Muy bien, notable. Muchas gracias, Mariana. Tenemos que hacer rapidísimo la pausa, estamos súper atrasados, y luego de la pausa vamos a venir con el espacio de Cialín. Está Mariana Chilibroste para conocer una vez más emprendedoras uruguayas. Eso luego de la pausa con vos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada.
Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Con Iveco, tu empresa marcha sobre ruedas, porque nuestros vehículos están preparados para llevar todo tipo de carga, recorrer todo tipo de calles, rutas y caminos para que tu negocio no pare de crecer. Conocé toda la línea de camiones y furgones Iveco en iveco.com.uy. Iveco, con el respaldo de Santa Rosa. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Un Maldonado inclusivo es un Maldonado más solidario y para todos. Sorteamos 40 oportunidades laborales, 40 sueños que se hacen realidad. Una inversión de más de 4 millones de pesos destinada a nuestra gente. Programa Inserción Laboral Inclusiva, una apuesta del gobierno departamental para seguir adelante, mano a mano y entre todos. Intendencia de Maldonado. Tengo pensado mi surtido. Lo que busque lo voy a encontrar. Lleno el carro y voy sin prisa. Siempre tengo una sonrisa. Cuanto más compras, menos pagas. Siempre voy a Macromercado. Siempre voy a Macromercado. Más compras, menos pagas. ¿Qué negocio Macromercado? Siempre voy a Macromercado. Siempre voy a Macromercado. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobra donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. En un ratito les vamos a contar de Chinela.uy ya en el tramo final de este momento con vos, pero también ahora quiero invitar a mis queridos invitados, valga la redundancia, a que me describan muy brevemente un viaje que recuerden o de pronto el viaje que aspiran, porque estamos en este espacio de hiperviajeros, que además ahora estamos en plenas vacaciones de julio, pero todavía hay tiempo para irse a alguno de estos destinos maravillosos, extraordinarios. Si no es en vacaciones de julio, será a lo largo del año, porque ofertas en hiperviajes es lo que sobra. ¿Cuál es ese viaje que hiciste y que te generó un recuerdo para siempre? Varios, me gusta mucho viajar. He tenido he estado yendo a lugares, sobre todo por razones de trabajo, ¿no? Y sí. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, estuve unas cuantas veces por motivo de trabajo en Europa, y mucho menos de lo que yo querría en América Latina. Ah, claro. ¿No? O sea, no conozco Perú, no conozco Chile, ¿no? He estado en Argentina y Brasil, ¿no? y de repente estuve 2 o 3 veces en Holanda por cosas de trabajo y cosas así.
Pero capaz que la última foto que les mostré fue un viaje en familia. Fuimos con mi esposa y mis 2 hijos a Nueva York. Entonces, por ese motivo... Queda para siempre. Claro, queda para siempre. Bueno, para lo otro te paso la tarjetita y para el viaje, sí. Tenés miles de ofertas. ¿Y vos, Fernando? Yo, contrario a mi tocayo, no es que me guste mucho viajar. Más bien me gusta muy poco. Pero por trabajo lo tengo que hacer. Y si recuerdo un lugar familiar, el Morro de San Pablo, me parece que es uno de los lugares más... donde uno se puede sentir más solo y pequeñito y acompañado al mismo tiempo, ¿no? Claro. Es un lugar paradisíaco, pero insisto que si hay un lugar que puedo elegir es Jacinto Vera. Para ir ahí de viaje. Ahí voy toda la semana. De viaje toda la semana. Toda la semana me doy una vueltita y visito a algún amigo o no, solamente me doy una vueltita. Está bueno. Bueno, nos vamos al contacto ahora. Está Mariana Chilibroste. Vamos a hacer ese enlace porque hoy vamos a presentarles chinela.ui. Conmovedora historia, ya les anticipo. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo te va? Muy bien. Encantada de estar acá. Bueno, gracias como siempre por acercarnos, en este caso, chinela.ui. Y vamos a recibir a una mujer que convirtió una experiencia profundamente personal en una propuesta educativa. Esto estoy leyendo lo que me escribió con tanto cariño Mariana Chilibroste, ¿no? Allí habla de inclusión, de enorme impacto humano, y está con nosotros, o estará en breve, Natalia Souto, a la que le agradezco muy especialmente. Ya está con nosotros. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar acá y compartir con ustedes este momento. Gracias a ti. Y viene la introducción. Es típico también, es casi un clásico la introducción de Mariana Chilibroste. En realidad, a ver, hoy escuchaba mucho el tema del valor de la familia y de la comunidad a la hora de desarrollar valor y sobre todo desarrollo humano, ¿no? Y Nati para mí es un ejemplo de que la innovación en realidad está en el embarrarte en tu propia realidad, ¿no? Nati, ahora nos contás, porque Chinela es un emprendimiento espectacular que lo que hace es traer como la mirada de inclusión a través del juego, puede generar otro tipo de conversaciones sin pantallas para transformar y construir otro tipo de diálogo, ¿no? Claro. Y otro tipo de aspectos que hacen al desarrollo humano. Sí. Entonces, eso es espectacular, ¿no? Sí, Natalia además es profe de literatura, creadora de juegos, fundadora de Chinela, y es un emprendimiento que nace a partir de un diagnóstico de tu hijo Santiago. Contanos de eso, Nati. El Santi, que estaba haciendo compañía. Bueno, muchas gracias por la cálida bienvenida y por la presentación. Bueno, el emprendimiento en realidad surgió para tratar de buscar luz en las sombras de un camino que nos tocó como familia, que no lo elegimos y que en las primeras instancias nos generó mucho dolor. Y bueno, lo que tratamos de hacer es encontrar respuestas y formas de conexión frente a una paternidad que fue la que nos tocó en el momento y queríamos trabajar sobre ella y poder conectar con nuestro hijo. Y bueno, empezamos a buscar como propuestas en el mercado que contemplaran la diversidad, propuestas para poder trabajar lenguaje, para poder conectar, para que Santi nos mirara en los ojos, y no encontramos. Entonces, bueno, nada, como fuimos padres siempre curiosos y no nos íbamos a rendir frente a ningún diagnóstico, siempre consideramos que el diagnóstico tenía que ser como un piso y no como un techo. Y bueno, así nació Chinela, que originariamente estaba pensado para conectar personas dentro del espectro autista y traerlas, ¿no?, al aprendizaje de las herramientas que necesitaban para subsistir en este mundo que no estaba pensado para ellos. Y bueno, y con el tiempo y con los apoyos, y bueno, tuvimos mucho apoyo de ANDE, distintas capacitaciones emprendedoras que nos enriquecieron un montón. Ganamos el fondo Semilla de Capital Ande y fue a partir de ese fondo que hicimos como un clic de que en realidad no iba por ahí crear juegos para personas neurodiversas, personas autistas, sino que teníamos que crear un producto que realmente no fuera inclusivo, sino que generara lo que nosotros consideramos como un juego para la convivencia, que quiere decir que todos nuestros productos están pensados para que nadie realmente quede afuera, porque todos tienen distintas modalidades de uso y adaptaciones reales para que ese juego y ese espacio lo pueda usar cualquier persona. Ahí
Y ahí, Nati, si me dejás sumarte algo, porque es espectacular. Nosotros hablamos de que la exclusión es un error de diseño, lo dijimos en algún otro programa, ¿no? O sea, nosotros si diseñamos juegos que en realidad lo que intentan es incluir, en realidad estamos reforzando lo mismo. Acá lo que Nati hace es decir, pará, no es un juego que incluye, es un juego que desde el diseño no excluye, ¿no? Es al revés, es tipo, es lo que debe ser. Y eso es el cambio en la comunicación, en la transformación, tanto a nivel de familia como también, corregime, Nati, a nivel de docentes y todo lo que tiene que ver con educadores, para que se hagan de estas herramientas para que puedan implementarlas en sus distintas actividades, ¿no? Sí, muy bien. Sí, nosotros otro fuerte que tenemos con la marca es la creación de insumos docentes, y que aspiramos a lo mismo que aspiramos con los juegos que creamos para niños, adolescentes y adultos. Y es que el docente tenga herramientas para potenciar sus clases, porque es bien conocido que hay como un prejuicio frente al juego, ¿no? El docente que juega es el docente que no trabaja, que no trabaja contenidos, pero bueno, eso es un error, porque en realidad todo lo que nos enciende, todo lo que nos causa una emoción, sea en el juego cotidiano, ¿no? De la casa, de la familia, los amigos, sino también en el aula, es lo que causa que los chiquilines realmente aprendan. Y bueno, yo soy orgullosa de sostenerlo hasta el día de hoy, que yo sigo en clases de literatura, mis estudiantes juegan y aprenden, y pasamos re bien, es un disfruto. De hecho, tuvimos la oportunidad de que estuviera acá porque están en vacaciones de julio y no tienen que estar en la actividad docente en este momento. Exactamente. ¿No? Bueno, y estaba pensando eso, ¿no? Cómo desde ese primer impacto, seguramente conmovedor, doloroso, nació esta idea, esta iniciativa y la posibilidad de esto que pretendemos generar acá, conversaciones sobre el tema, a ver si sacarle ese velo de misterio y de temor. Viste que a veces uno no se anima a avanzar sobre determinados asuntos porque decís, uy, no quiero meter la pata. Acá estamos hablando y es bueno. Es buenísimo eso, porque la visibilización también permite que la sociedad se dé cuenta de que esa persona que tiene otro procesamiento sensorial, otro tipo de cerebro, con las adaptaciones necesarias, puede ser parte, ¿no? Por eso hablamos nosotros tanto de convivencia, un juego que también parte de la base para generar democracia, porque el mundo lamentablemente no está pensado para lo que es diferente. Y en realidad, si vamos a lo más filosófico y real, somos todos diferentes, ¿no? Entonces, no hay dudas que nadie puede quedar afuera. Qué loco, ¿no? Esa es la filosofía. Qué loco que tengamos que aprender a lo que es nuestra propia naturaleza. Exacto. O sea, es como desprogramar para reprogramar lo que en realidad somos. Entonces, totalmente. Bueno, Natalia, te queremos agradecer de manera muy especial. A seguir. Decime, y estos chiches, ¿no? Estos juguetitos están primero en la página, ¿no? Mirá, y ahora que estamos en plenas vacaciones, ¿no? ¿Dónde las encontramos? Ahí en la página, por ejemplo. Chinela.uy. Sí. Ahí está. Dale vos, Nati. Tenemos distintos puntos de venta, nos encuentran en Infantosi, Librería Germina, bueno, tenemos 15 puntos de venta en todo el país, en el interior también. Buenísimo. Pero nos pueden escribir también por la página, que es Chinela.uy, y bueno, ahí yo los atiendo personalmente porque soy la que está detrás de todo, en redes también. Y próximamente en el catálogo del Día de la Niñez, para que las empresas también regalen a sus colaboradores, buenísimo, en Celín, así que viene ahora nomás. Eso en agosto, y ahora, ¿no? Nosotros, si me permiten brevemente, estamos lanzando una línea nueva que va a ser sobre patrimonio, y bueno, ahora estamos trabajando sobre un libro que va a permitir recorrer el patrimonio y aprender. Que eso me tiene recopada, estamos esperando a ver si podemos sacarlo para el Día del Niño, pero tiene todo como mucho trabajo. Hacer un juego lleva procesos de validación. Total. Bueno, Natalia, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, divina. Hablando de niñez y de Chinela, mis recuerdos son dolorosos. Lo digo en broma hacia mi mamá, pero algún chinelazo, ¿viste? El chancletazo. ¿Quién no, viste? No. La quiero tanto a mi vieja. Que mi madre no, pero mi abuela sí, te arrima, ¿viste? Te arrima. Bueno, estamos con Conrad y Asociados cerrando esta entrega con vos. Conrad y Asociados, como siempre, ustedes si quieren tener los números claritos y que nada se escape del control, en este caso financiero, bueno, Conrad y Asociados, si
tenés una empresa y querés evitar sorpresas fiscales, conoce a Conrad y Asociados. Aquí está Un país en una canasta de Celín. Son productos uruguayos, muchas veces de tierra adentro, ¿no? De tierra adentro, tierra adentro. Y como corresponde para el momento de la picada, aquí está de Doña Coca también, el regalito tradicional que tanto nos encanta darle a nuestros queridos invitados. Gracias. Estamos prácticamente cerrados. Gracias, Mariana, como siempre. Qué lujo la cantidad de gente, la enorme cantidad de gente que está haciendo, que está trabajando. En el cierre no nos queda absolutamente nada, ¿no? Pero siempre tenemos esa tentación de decir, ¿y para adelante qué? O sea, luces largas, ¿dónde? Para el periodismo, ni que hablar. Un periodismo que además, vos decías, hay redacciones que se han vuelto muy anémicas, que transitan por circunstancias difíciles, eso del pluriempleo, del multiempleo, de la mochilita de un lado para otro, ¿no? Sin embargo, el periodismo, creo que en este tiempo ha reivindicado su papel como factor determinante para la sanidad democrática. ¿Lo ves así también? Sí, siempre y cuando no nos la creamos demasiado. Ah, buen punto. Porque también hubo una época en los 90 que la gente estaba, primero, con la democracia vamos a arreglar todo, después no, la democracia no sirve para nada, tenemos que meter los outsiders, y ahí empezaron los periodistas y los fiscales. Cada uno en su trabajo, ¿no? Nosotros tratando de hacer el bien que tenemos, pero también la tentación de subirse arriba de un banquito y decir yo le voy a mostrar el camino a todo el resto de la sociedad que no entiende es brava, ¿no? Primero es medio ridículo. ¿Estás viendo eso? Yo a veces lo veo, sí. Creo que además hay la gente que es de repente de mi edad y un poquito menor, que se adaptó de una forma medio complicada a la comunicación nueva, ¿no? Y capaz que el que es más nativo digital, no hace determinadas pavadas, y es el tipo que tiene 50, 60, que empieza a marearse con tener seguidores y fíjate qué importante que soy, tengo que estar hablando de todo lo que, claro, de todo lo que está en el tema de cada día. Soy influencer, ahora soy un influencer. Y a veces eso, no sé, no te hace crecer mucho, ¿no? Más bien te achica. Sí. ¿Y vos para adelante qué ves, no, Fernando? Y seguir siendo la fuerza constructora de la patria del futuro. Ese tiene que ser un compromiso, como recién estábamos viendo ahí. Esa profesora de literatura es constructora de la patria del futuro. Yo no sé qué partido vota, no me importa, pero es constructora de una patria del futuro. Es decir, mi madre tuvo la misma circunstancia. Le nació su hijo mayor y lo acompañó y lo hizo terminar el liceo. Eso es construir la patria del futuro, ¿no? En vez de tener escondido a los niños, construirle oportunidades, construirle un hábito para que las diferencias no sean estímulos a la discriminación, digamos, ¿no? Y construir la patria del futuro yo lo he encontrado en muchos lugares, lo he encontrado militando en un sindicato, lo encuentro militando en el Frente Amplio, pero no creo que sean los únicos lugares. Se construye la patria del futuro de acuerdo a lo que planteaba Serén y ese mismo día desde el balcón, cuando uno construye una idea que la luz larga de la construcción de un mundo con mayor justicia social, con mayor desarrollo, con mayor niveles de igualdad, es un mundo en el que valdría la pena vivir. Y bueno, eso es siempre una utopía. Y hacia ahí vamos a ir caminando el tiempo que nos quede. Bien, bueno, vieron que tuvimos una hora, para mí fue extraordinario recibirlos, tanto a Marcelo como a Fernando, ni que hablar a mi equipo ya, mi elenco estable, ya, las Marianas, ¿te das cuenta? Y estos aportes desde afuera también, ni que hablar. Una hora y media y no hablamos de Uruguay, ¿te das cuenta? De la selección uruguaya. O sea, logramos el objetivo, que pase medio por debajo. Pero vos, hoy, antes de empezar, Fernando hablaba de una estadística tremenda, ¿no, Nando? Sí, que bueno, no nos sacaron del Mundial porque jugamos peor que el resto, nos sacaron porque nuestra estadística falló. Entonces, pero falla la estadística, falla todo, ¿qué? Dejate, pero no viste los realmente estamos todos con una tristeza. La injusticia en el fútbol se da. Sí, está bien, pero y en el básquetbol se da.
Sí, pero bueno, fíjate, soy 60 años de un club que salió en todos esos 60 años una vez campeón de la B, del Metro sería. Y fue el año que, además, el día que ganó ese campeonato era el día que hablaba Orsi en el Palacio, en el Parque de los Aliados, con lo cual no pude ir a la final. Este es un apostolado. A veces la victoria es simple anécdota. Sí, yo vi un buen cuadro de fútbol. Yo no. Y vi buenos jugadores de fútbol. Bueno, sé que Uruguay tiene buenos jugadores de fútbol. La picada la hacemos con esa discusión, porque no hay cosa además más triste que mirar todas estas instancias con un gurí al que le surca una lágrima en el color de Uruguay pintado en la cara, viste, en la mejilla. Y eso, cuando ves eso, decís, yo no tenía la cara pintada, pero las lágrimas. Sí, total. Bueno, terminamos a las 6 en punto, como corresponde, a las 6 acá en el cronómetro, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos, un gusto. Igualmente, Fernando, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar, como siempre estamos en Asuntos Públicos de TCC, también por Cardinal TV para todo el país, Antel TV, DirecTV y por Canal 11 de Punta del Este. Nos reencontramos el próximo martes, 8:30, para estar otra vez con vos.